Hola a todos, bienvenidos, nuevo capítulo de Voice to Voice. Yo soy como siempre Ander Serrano y ya sabéis que este es nuestro rincón donde hablamos sobre actualidad, sobre innovación, sobre transformación empresarial, y hoy vamos a poner un poquito más el foco en los datos, en el periodismo. Vamos a volver un poquito también a mi pasado profesional, pero para hablar mucho sobre el presente y sobre el futuro. Permitidme que primero haga una pequeña introducción, como suelo hacer, hablando de un caso que nos lleva a los años 90, cuando había una hamburguesa muy grande de McDonald's, que era su producto estrella, cuya carne pesaba 1/4 de libra. Llegó un competidor y hicieron una hamburguesa aún más grande, que la llamaron la Third, porque pesaba 1/3 de libra. Hicieron catas, parece que el producto gustó, el sabor estaba bien, hicieron campañas, es decir, que todo apuntaba al éxito de esta hamburguesa, de esta Third, pero la hamburguesa fracasó. ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues después de varios análisis de mercado descubrieron que la gente, el público en este caso americano, no sabía interpretar las fracciones. Es decir, pensaban que 1/3 de libra era menos que 1/4. ¿Por qué? Porque 3 suena menos que 4. Es decir, que el público le faltaba un poquito de cultura matemática para ser capaz de interpretar la realidad que había detrás de ese dato. Por esto me parece importante que hablemos de la capacidad que tenemos de trabajar, de leer y de interpretar datos para no dejarnos llevar por emociones o por sesgos que quizás nos hagan tener una percepción no exacta de la realidad. Y por eso queremos hoy hablar con nuestro invitado de hoy, que es un periodista especializado en datos de El País, autor de una newsletter que nos da esas cifras relevantes para explicarnos lo que está pasando en el mundo, fenómenos sociales, políticos, culturales, autor del libro Piensa Claro, un invitado que me hace mucha ilusión tener aquí porque soy un lector habitual de esas personas que nos ayudan a tener claridad mental y a ver el mundo incluso un poquito mejor de lo que a veces es, gracias a un resumen que hace de buenas noticias al final de cada año y que lo hace en datos, ¿no? Kiko Llaneras, bienvenido. Muchas gracias, es un placer. El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros, porque ya digo que somos heavy users de los medios de comunicación y también de ti, bueno, y de buena parte de lo que también creo que simboliza tu figura, Kiko, porque si alguien piensa en periodismo de datos, es uno de los nombres que sale en el top 3, ¿no? Te diría, del periodismo de datos. Cuéntanos un poco también tu background para que te conozca mejor la audiencia, Kiko, y cómo llegas también a dedicarte a esto del periodismo de datos. Pues con una mezcla, como casi todos, ¿no? Como una mezcla de azar y voluntad, ¿no? Yo soy ingeniero de formación y yo era profe en la universidad. O sea, yo acabé mi carrera, hice mi tesis doctoral y me dedicaba a la investigación en un departamento de la Facultad de Ingeniería y esa era mi vida. Pero claro, hablo hace 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en torno a 2006, 2007 empecé a escribir en Internet. Que esto ahora que suena como es una cosa como ya muy asumida, ¿no? Que es cualquiera puede escribir de lo que quiera y buscar una audiencia o no. Pero esto en 2006 era nuevo. O sea, era como muy friki, ¿no? Bueno, era absolutamente friki y sobre todo había sido imposible 10 años antes. O sea, la comunicación era una cosa que hacían unos pocos desde unas ciertas posiciones de poder o visibilidad y el resto éramos receptores netos de información, pero tú no podías escribir en una revista, ni en un periódico, ni salir en la tele, ni en la radio por tu capricho y desde tu casa y dar con una audiencia de 1.000 o 100.000 personas, porque había un monopolio. O sea, la comunicación era una cosa que monopolizaban una serie de actores, ¿no? Entonces, eso se rompió con Internet y en 2000, cuando hablo en 2006, que tampoco es la primera ola, pero es temprano, pues eso era nuevo. O sea, la idea de que cualquiera podía escribir de una manera distinta, pues era algo que estábamos como explorando, ¿no? Digamos, casi como sociedad, ¿no? Y entonces yo empecé simplemente a escribir sobre actualidad, sobre los temas del momento, la burbuja inmobiliaria que ha vuelto 20 años después, o la vivienda, el precio de la vivienda, con la distinción esa de que yo ponía la mirada que yo tenía, que era la mirada de un investigador y un ingeniero. Entonces, pues empecé a hacer una cosa muy amateur, muy rudimentaria, aprendiendo en directo, ¿no? De, bueno, usar las herramientas que yo tenía, que pues mis datos, los Excel, no sé qué, sabía programar, esas herramientas para intentar hablar del día a día de la gente con esos mimbres, ¿no? Y claro, aquello era como muy exótico y muy friki, pero la sorpresa, porque no existía, digamos, en los medios tradicionales, tenía una tradición muy de letras,
Y bueno, el descubrimiento es que había una audiencia para eso. O sea, había una audiencia, eso que era nuevo, pues había una audiencia. Y entonces mi carrera desde entonces es, pues esa audiencia es mayor, pues va creciendo, le vas dedicando más tiempo, allá viene la parte de la voluntad o del trabajo, yo me tomaba muchas molestias por aprender en ese cámbrico, ¿no? De, vale, ¿qué me funciona? ¿No? Porque al final yo no tenía la atención incondicional de nada, escribía en Twitter o en un blog y había que aprender de cómo quiere la gente ser interpelada, qué tono le interesa, los gráficos son atractivos, hay que escribir en horizontal, hay que hablar de usted a la gente quiere que seas más o menos transparente, quieres que seas más o menos qué actitud quieres que tengas, qué temas les interesan. Entonces todo eso pues lo fui aprendiendo, digamos, de la mejor manera para aprender, que es por ensayo-error. Entonces, bueno, ese es el origen de mi carrera. Luego, además, la suerte es pues, bueno, que empecé eso por casualidad, pero luego, además, cogí una excedencia en la universidad para cubrir las elecciones de 2015. Pude coger una excedencia porque trabajaba en la universidad, en otro empleo igual no hubiera podido. Las elecciones del 2015 hubo que repetirlas, por lo tanto, esa ventana, digamos, de atención que tuve en el 15 se repitió en el 16. ¿Pero para cubrirlas para el periódico? En el 15 las hice para cubrirlas en El Español, el diario español, que nacía ese invierno. Entonces las hice el 15 con El Español. Hubo que repetirlas, entonces digamos ese escaparate de qué nos dicen los datos sobre unas elecciones que además tenían, el sistema de partidos había explotado y había una atención increíble por los datos por la política, por un momento también generacional. Las repetí en el 16. Y antes de que se celebrasen las segundas elecciones, salté al país. O sea, acabé, digamos, el ciclo en El Español, pero ya, digamos, mi fichaje ocurrió entre unas y otras, y desde hace 10 años llevo 10 años en el país. Cuando tú llegas ahí al país, bueno, en 2016, ¿no? Comentabas, claro, yo recuerdo que se había experimentado un boom del periodismo de datos, o había mucho más interés del periodismo de datos, ¿no? Porque hasta entonces los que habíamos estudiado periodismo se nos hablaba de lo de las 5 W, esto de las 5 preguntas que funcionan como guía para contar una historia periodística, pero explotó el periodismo de datos, que también es curioso. Dices, joder, pues los datos deberían siempre debería basarse siempre en datos, pero creo que también vino con herramientas, tecnologías que hacían que los datos fuesen más visuales. Siempre han existido equipos de grafismo, siempre ha existido infografía, siempre han existido lecciones con la tarta, ¿no?, de las lecciones, pero es verdad que los medios de comunicación tenían como un interés en contar historias en multiformato, veías, ¿no?, cada vez más gráficos interactivos. Claro, tú cuando llegas al país, ¿qué te encuentras? ¿Cuál es el desafío? ¿Y en qué punto está esta manera de contar historias? O sea, lo primero de esa transformación es que yo creo que una parte de la razón, porque lo decías, en realidad es cuando empezamos a medir lo que la gente quería y lo que la gente leía, o sea, ese cámbrico de Internet, descubrimos que una de las demandas que no estaban atendidas suficientemente era la mirada cuantitativa, o sea, una visión más de gráficos, datos, o sea, que esto la gente lo quería. O sea, que esto fue la audiencia porque al final el periódico tú lo imprimías y no sabías lo que la gente apreciaba más y menos. En Internet sabemos exactamente lo que la gente leía más y menos. Y ahí, claro, hubo grandes descubrimientos y hubo grandes baños de humildad para gente que a lo mejor tenía un estatus que luego los lectores no validaron. Y otras cosas los lectores las validaron, ¿no? Y una de esas fue los datos. ¿Por qué? Por muchos motivos, ¿no? Por un lado, el boom de, digamos, la cantidad de datos o de la información cuantitativa. La sociedad se transformó, se llenó de información cuantitativa y entonces, claro, lo que podías hacer no tiene nada que ver con lo que podías hacer en el 96, porque de golpe lo medimos, la vida se ha digitalizado y el rastro que dejamos por ahí es increíble, ¿no? Entonces, había esa parte, ¿no? Pero la otra es que hay demanda para esto, ¿no? O sea, es que la gente quiere leer esto, ¿no? Y ahí había la tensión lo decías, tú decías, bueno, esto en realidad, esto es nuevo, esto es una disrupción. En realidad no debía serlo tanto. Es decir, la misión, yo siempre lo digo, la misión del periodismo y del científico en realidad es muy parecida. O sea, la misión, tu trabajo es descubrir la verdad, ¿no? Contar la verdad. Esto es muy difícil, pero este es el trabajo. Y no hay como dos herramientas. O sea, ¿cuál es la herramienta para descubrir la verdad? La herramienta para descubrir la verdad es el método científico.
Esa es la que hay. Y la ciencia ha tardado cientos de años en encontrar ese método y esa praxis, y eso es lo que hay. Entonces, en el periodismo deberíamos usar la misma herramienta. La diferencia sustancial es que el periodismo se hace muy rápido y la ciencia se hace muy despacio. Pero eso lo que cambia un poco es, si quieres, la rotundidad con la que tú puedes hablar, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con la rotundidad de que te da haber dedicado 4 años a una tesis doctoral que haber dedicado 4 horas a contar lo que pasó en un accidente ferroviario, que no es un tema que no conoces nada. Pero la herramienta debería ser la misma, ¿no? Y de hecho, si tú te vas a determinados pioneros de periodismo, están en estas claves. O sea, es una herramienta los periódicos son un objeto de la ilustración. Entonces, en realidad eso debería ser más parecido, ¿no? Es como los argumentos en una sociedad madura deben basarse, ¿no? en evidencias. Y la fuerza de un argumento la dan la fuerza de las evidencias que sostienen ese argumento. Y eso es igual en un congreso académico, en una discusión entre científicos y en una tertulia. Lo que pasa es que normalmente a una tertulia vas armado con menos evidencias porque vas muy deprisa. Pero en realidad, el que tenga mejores argumentos, más coherentes, más congruentes con la información que se pone sobre la mesa, pues esa es la voz que debía dominar un debate racional, ¿no? Entonces, no hay tanta tensión. La tensión tiene que ver con... o sea, realmente la tensión más grande que yo me encontré cuando llegué a un periódico, una tenía que ver con la velocidad, pero eso es muy personal. A mí me sorprendió mucho. Entonces la gente te llamaba, me decía, no sé, pues un jefe, ¿no? Me decía, sonaba el teléfono, me decía, Kiko, tal, es que esta cosa, pasado esta cosa, da igual, no sé, tal partido político que había dicho que a lo mejor podían hacer este tipo de decisión. ¿Tú crees que esto se podría saber si esto es popular o no? Teníamos datos, se podría mirar si esto le va a dar apoyo o no le va a dar apoyo, tal. Y yo, qué interesante tal la pregunta, hablamos un rato, sí, yo creo que se podría mirar aquí y tal. Y como a mitad de conversación yo decía, pero me estás diciendo para hoy. Y era, no, para hoy no se puede hacer nada de esto. Para ya. Para hoy. Entonces, tardé un poco en asumir que cuando te pedían algo en un periódico no te decían para cuándo era para hoy, ¿no? Entonces, o sea, pero esto también me parece muy interesante, Kiko, porque eso quiere decir que a veces las noticias nacían de intuiciones, ¿no? Y acudían a ti o al área de periodismo de datos para obtener esas evidencias, si es que existían, ¿no? Esas evidencias respecto a esas intuiciones. Esa es una manera, a lo mejor, también de construir historias en un periódico, y para eso está el departamento de datos de un periódico. Sí, en gran medida. O sea, digamos, hay como dos fuentes. O sea, el origen de una historia de periodismo de datos de mi equipo puede ser una idea nuestra, que en el fondo persigue generalmente una pregunta que tenga el lector. Es como... la pregunta que me hago todos los lunes es como... ¿Qué preguntas se está haciendo nuestros lectores esta semana? ¿Sobre qué está pensando? ¿Sobre qué se está haciendo una pregunta? Que nosotros podamos responder en cierto grado. Y eso es lo que hago esa semana. Entonces, da igual, una semana puede ser el precio de la vivienda, otra puede ser qué va a pasar en Irán, otra puede ser quién va a ganar las elecciones que se celebran el domingo, pero me gusta ese equilibrio, ¿no? Porque al final el trabajo se hace para el lector y se hace para responder sus preguntas. Otras veces, o sea, esas preguntas, o en ese, digamos, perseguir lo que quiere el lector, están también toda la estructura, digamos, compañeros de otras secciones, sí, que pueden en un momento jefes, dado necesitar también... que vienen a buscar esa pregunta y nos lanzan. O sea, que entiendo que construís temas propios a partir de esas inquietudes sociales, pero también dais servicio a otros compañeros que pueden necesitar en ese momento... Sí, pero más bien, o sea, digamos, con las secciones de infografía que mencionabas, tradicionalmente, las secciones de visualización en los periódicos han sido una sección de servicio, ¿no? Se les pedía un gráfico y hacían un gráfico, ¿no? Y el problema es que eso limitaba un poco o sea, la excelencia no se puede hacer por encargo, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un gráfico excelente, un análisis excelente, tienes que estar muy imbricado. No puedes subarrendar esa parte. Tiene que ser tu historia, ¿no? Tiene que ser tu historia. Tiene que ser tu historia. Entonces, no todo lo que... Entonces, nosotros seguimos dando servicio de visualización y gráficos.
Pero eso no va a ser las historias excelentes, tienes que estar muy imbricado, porque en el fondo tiene que ser tu historia, porque tiene que ser, si no entiendes exactamente qué es lo que quieres contar, si no entiendes exactamente qué propósito tiene un gráfico, cuál es la pregunta del lector que vas a responder, no puedes hacer un buen análisis. Y igual al revés, tú no puedes hacer un buen análisis, como redactor, digamos, si subcontratas el análisis de datos, porque el análisis de datos es el análisis, ¿no? Entonces, en general, lo que hacemos son colaboraciones. O sea, el equilibrio aquí es como que viene alguien con... Creo que esto tendría una buena historia visual, o estaría bien explicar visualmente esto que me he encontrado. O me he encontrado este dataset gigante, lo miramos juntos a ver qué nos dice sobre tal. Tengo una fuente, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio. Pero es verdad que el grueso de nuestras historias, de un equipo de narrativas visuales y datos del país, salen de la sección. Y esa es una de las transformaciones de los últimos 10 años, o 10, 15 años. De las secciones de infografía era una sección de servicio. Y ahora tienen identidad propia. Y las secciones de datos nacieron como secciones con poder editorial. Ajá. En cierto modo, a veces con más autoridad editorial, porque estás en el negocio muchas veces de emitir juicios analíticos. ¿Ya? Que esto también es una disrupción para un periódico, no es solo contar lo que ha pasado. Los periódicos ahí han hecho un viaje grande, que es no solo son un observador. O sea, ya no se espera solo desde luego no de mi equipo ni de mi trabajo, de que sea solo un observador de ha pasado tal cosa, eso es una parte del trabajo, pero o alguien ha dicho algo. No, alguien ha dicho algo y esto, mi juicio analítico dice, esto no es preciso, los datos no dicen eso. Entonces, nosotros tomamos una postura, yo llegué al periódico por la sección de opinión. Y yo no hago opinión. Curioso, o sea, que entraste de dormir. Pero yo emitía, yo tenía una voz. Entonces, en un periódico, en 2015, el tener una voz que emite juicios es lo que se hace en opinión. Y es como, no es lo que yo hago. Yo lo que hago es analizar. Pero, digamos, en los formatos clásicos del periodismo, el análisis no tenía suficiente espacio. Y venía eso, estaba mezclado con opinión. Cuando en el fondo no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Pero eso es uno de los grandes cambios Sí, se crea una categoría nueva en el momento en que se introduce el dato y la disciplina, por así decirlo, un poco más científica, ¿no? En el análisis de los temas. Eso permite dar profundidad y dar una profundidad que efectivamente te da un juicio, pero no necesariamente valorativo, ¿no? Sino analítico, ¿no? Claro, o sea, a mí el equilibrio es... porque la primera persona, digamos, incluso en el periódico está como muy cuestionada, ¿no? Pero es como, no, la primera persona es... primero es transparente, porque si el análisis lo has hecho tú, tienes que decir que lo has hecho tú. No fingir que es como no sé, se ha analizado, no sé qué, no, ¿quién lo ha hecho esto? ¿Quién se ha equivocado si está mal, no? No se ha equivocado yo y no sé quién. Pero además hay un punto de... es más modesto. O sea, es más modesto, y es más horizontal. Yo digo, mira, tenemos estos datos. Este dato dice que, no sé, da igual, en los municipios donde se ha construido menos, me lo invento, el precio de la vivienda ha subido más en relación al precio anterior. Y esto sugiere que la falta de construcción puede ser unos factores relevantes en la presión sobre los precios en el mercado de la vivienda. Eso es un juicio analítico transparente. Alguien puede decir... O sea, cuando tú, digamos, haces como el making of en tu artículo, alguien puede decidir que no está de acuerdo en algún punto o en algún elemento, ¿no? Y le das, digamos, el espacio a alguien que no compre tu tesis. Porque diga, pero no estás teniendo en cuenta la importancia de los Airbnb, me lo invento. Y entonces esa persona puede no comprar tu tesis. Pero tú has expuesto tu caso. Cuando tú vomitas una opinión rotunda, eso no deja espacio para que la gente... puede decir que estás equivocado y tal, pero no puede desarticular tu argumento porque tú no has hecho ningún argumento, tú has vomitado una opinión, ¿no? Entonces, esa, digamos, primera persona de este es mi juicio analítico es más humilde, ¿no? Otro ejemplo clásico, escudarte de los expertos, ¿no? Una cosa que se admitía en un periodismo tradicional es que tú digas, no sé, COVID. Entonces hay una discusión sobre si estamos ante las puertas de una segunda ola o tercera ola de COVID y tal. Entonces tú podrías hablar con 3 expertos y decir, los expertos advierten de que estamos ante las puertas de... Entonces, eso
¿respeta eso la complejidad? O sea, ¿es eso riguroso? Es como, bueno, es un hecho factual, claro, que estos expertos dicen eso. Claro, ¿en qué se basan? ¿Dónde está...? ¿Quién los ha elegido? Claro, claro. ¿Quién ha elegido a esos 3 expertos? Sí, porque los expertos es Tú muy... los has elegido. Claro. Y dicen eso. ¿Y podrías encontrar otros 3 que dijesen otra cosa? Bueno, y tanto. Pero tú puedes escudarte en que en un código, digamos, de periodismo muy antiguo, tú estás solo diciendo lo que alguien dice. Y que por lo tanto tu credibilidad, tu criterio no está aquí. Pero eso es una trampa. Tu criterio está en haber decidido esas 3 personas. Entonces, ¿cómo haría yo esa pieza hoy? ¿Estamos a las puertas de una tercera ola? O sea, abriría con una pregunta, porque en el fondo asumiría que no tenemos una respuesta rotunda a una pregunta difícil, entonces titulas con una pregunta y luego dedicas 2000 palabras y los expertos que puedas a intentar responderla. Y a lo mejor tengo que decir, a la vista de estos datos, la sensación es que no es probable o sí es probable, y me expondría con mi síntesis analítica. Y si luego resulta que me he equivocado, pues decir, ese día te equivocaste. Con el de los expertos, tú puedes decir, bueno, ahora no lo dijeron ellos, se han equivocado ellos. Ya. Pero tú les has dado tu plataforma. Kiko, y cuando se monta un área de datos en el periódico, porque antes hablabas del equipo, ¿qué equipos son necesarios? ¿Qué habilidades o qué herramientas? Que también cambian un poco estas reglas del juego, ¿no? O sea, necesitas como algunos perfiles, digamos, cuantitativos. O sea, gente que se maneje cómodamente con números. Y luego, eso ni siquiera necesitas que todo el mundo. ¿Pero qué son? ¿Son matemáticos? ¿Son ingenieros? Nosotros tenemos un matemático, un ingeniero, 2 ingenieros. Y eso, o sea, digamos que eso es una parte. Y no me importaría tener alguno más, digamos. ¿Cuántos sois? Somos 13. 13. Entonces tenemos, digamos, no solo de datos, tenemos también la gente de visualización que necesito otras habilidades totalmente, ¿no? Pero luego lo que necesito, digamos, más la parte, digamos, de datos, es periodistas con sensibilidad por el método científico que estamos hablando. O sea, periodistas, que hay muchos, O sea, periodistas que tengan esta sensibilidad de lo que da fuerza a un argumento es la evidencia que lo sostiene. Y puedes... Entonces tengo un montón de gente que se ha formado en periodismo de datos, que tienen un background normalmente periodístico, pero la vida es muy larga y durante tu vida profesional se aprenden muchas cosas. Entonces tengo pues mucha gente en mi equipo que programa a diario y es periodista de formación, que creo que a veces o sea, es una trampa brutal pensar que tú con 23 años ya has limitado el mundo de lo que puedes aprender. Con 23 años no sabes algunas cosas. Pero, vamos, si te quedas en lo que... Entonces, no, lo que hay que tener es ese espacio. Y necesitas esencialmente eso. Luego hay un montón de herramientas de visualización, de código, inteligencia artificial ahora. Entonces, pero esencialmente necesitas ese gusto por las evidencias. Kiko, y comentabas antes que se parece la ciencia al periodismo o tu manera de entender el periodismo en esa voluntad, ¿no?, de perseguir siempre y descubrir la verdad. Pero lo dices en tu libro Piensa Claro, ¿no? Como al final los datos pues pueden tener sesgos y la clave está en cómo los interpretamos, ¿no? En este libro es muy curioso cómo tratabas este punto, porque me acordaba de los debates políticos que se han convertido también en espacios donde se sacan datos, ¿no? No sé si te acuerdas que se sacan directamente infografías que las ponen en pantalla. ¿Cualquier dato se le puede dar la vuelta? O sea, cualquier dato... Tú hablas ahora mismo del paro y hay una manera de hablar del paro negativa que te lo dice un partido político y una manera positiva que te la dice otro partido político, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo en la cabeza donde, mira, pues este dato parece así evidente, pero es así de engañoso? Porque al final dudo de que la realidad y la verdad, esa persecución por la verdad, te lleve realmente a alguna verdad, ¿no? Digamos, el atajo es que las cosas casi siempre son más complicadas de lo que caben... Bueno, más complicadas de lo que parece, ¿no? Y entonces es como, no puedes reducir... casi ningún fenómeno complejo a un número. Entonces esto es verdad, pero no es a una intuición menos, tampoco. O sea, que no puedes reducir el mundo complejo a nada más sencillo de lo que es, ¿no? Entonces
Y eso vale para analizar las métricas de un jugador de fútbol, de, no sé, hay que juzgar a todos los delanteros por los goles que marcan. No, cualquier persona que sea aficionada al fútbol sabe que hay jugadores de élite que no eran delanteros de élite, que no eran los que más marcaban, ¿no? Es decir, no sé, Karim Benzema no era un delantero de muchísimos goles, y su contribución al campo estaba en otros sitios, ¿no? Necesitabas otra métrica para medir. Y otra métrica, pues de por decir, no, es que hay que medir también las asistencias. Es que los datos son infinitos. Es que te pones a medir... Porque la realidad es muy compleja. Claro, Ese es el atajo. Pero la trampa ahí es pensar que esto es un problema de los datos. No es que los datos no capturan todo lo que la realidad es como, no, por supuesto que no. Pero tu ojo y tu intuición, menos todavía. Tampoco. Por aquellos sesgos de los que hablabas, ¿no? Entonces, claro que Benzema no se te acaba con los goles ni con las asistencias. Ni tienes que ir la jugada más atrás y decir, bueno, ¿cómo podríamos medir un pase o valorar un pase de Benzema 3 jugadas antes o 3 pases antes de que acabe en gol? Porque eso no es un gol, no es una asistencia, ni siquiera es una preasistencia si quieres. Pero hay métricas también. Entonces, por ejemplo, en fútbol usan esta cosa de... Bueno, tiene distintos nombres, pero en esencia OVV o Expected Threat y tal. En esencia lo que hacen es valorar cada toque de un jugador de fútbol. Decir, bueno, el Benzema toca un balón en medio campo en una situación que tenía una probabilidad de gol de 1 en 100. O sea, estaba muy lejos, no era una ocasión de gol. Y él ha hecho, bueno, no sé, da igual, ha hecho un control, se ha girado y ha dado un pase a la banda y ha dejado el balón en una posición de probabilidad de gol 2%. Pues ese 1% que la jugada ha mejorado se lo puede meter en su métrica, ¿no? Y, por ejemplo, entonces una forma de entender cómo puedes intentar capturar eso que no capturaba una métrica, que no era suficiente, ¿no? Claro. Entonces, eso vale para el campo de fútbol, donde es muy fácil medirlo todo, el éxito está claro porque es meter goles y tal. Cuando sales de un mundo de juguete como un partido de fútbol y vas al desempleo, como hablabas, al paro, pues es lo mismo. Es como el paro es una de las métricas, ¿no? Que baje el paro es una de las métricas importantes, y te va a destacar alguien que quiere decir que las cosas van bien cuando baja el paro. Trampas habituales, ya te las vas conociendo, es como la estacionalidad. Hay meses en los que siempre baja el paro. Claro. Porque la campaña de verano, entonces antes del verano se contrata porque hay más trabajo y tal. Entonces tienes que comparar los julios con otros meses de julio. O a lo mejor ha bajado el paro, pero es porque no ha subido el empleo. Sí, etcétera, está claro. Etcétera, es cuestión de la perspectiva que le das, ¿no? a los datos para intentar llegar a la historia lo más completa posible, ¿no? Supongo que en todas las historias que habrás escrito en tanto tiempo, Kiko, seguramente tengas alguna mente de cómo has sido capaz de llegar a historias paralelas, que a lo mejor los datos o lo que estaba afincado en un mindset apuntaba a una cosa y, oye, has sido capaz de encontrar la contraria. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Claro, buscando paradojas. O sea, vas encontrando, por poner un ejemplo cercano y otro tardío, ¿no? Un ejemplo cercano, el resultado de un partido de unas elecciones, el Partido Popular en las elecciones de las últimas, en Castilla y León. Uh-huh. Mejoró sus resultados respecto a 2022. Entonces, el primer análisis que se hizo es el PP lo hizo mejor de lo que decían un poquito mejor de lo que decían las encuestas y mejor que en 2022. Por lo tanto, esto es un buen resultado. Es como has subido respecto a las elecciones anteriores y has batido a las encuestas. ¿Qué descubrimos la noche de las elecciones mientras preparábamos nuestro análisis mirando más datos? Que si en lugar de poner, digamos, el punto de medir en 2022, mirábamos las elecciones generales del 23, el PP le había ido peor en Castilla y León que en Extremadura y Aragón, que ha habido elecciones cercanas. Uh-huh. Entonces, ¿significa eso que su resultado es malo? Bueno, ya puedes discutir, porque puedes decir, bueno, ¿cuál es la comparativa buena de las dos? Pero, digamos, era contraintuitiva, o sea, con los periódicos se abrieron más bien el lunes diciendo buen resultado. Y nuestro análisis era más bien, yo no estoy tan claro que esto es un buen resultado, porque moviendo, digamos, la vara de medir y llevándolo a un sitio que a mí me parece un buen sitio, el 2023, porque te permitía comparar todas las autonomías en el mismo timing,
la historia es al revés, ¿no? Entonces, ese es pero eso es continuo, ¿no? El otro ejemplo clásico es como yo escribí la primera historia que escribí de COVID en febrero del 20. La escribí porque yo no cubro virus que hay en China. O sea, ya empezaba a ver el run y empezaba a ver algunos casos importados y estábamos con la cosa de si alguien había viajado y los aviones y tal. O sea, era ese momento en el que estábamos como temiendo que el virus llegase en avión y luego ahora a toro pasado sabemos que estaba por aquí circulando de manera brutal, ¿no? Sí. Pero entonces yo no cubro ese tema y el tema no había explotado. Yo cubro todo lo que explota, pero no había explotado todavía. Pero yo me convencí de que los números, había esa discusión si COVID es como la gripe, ¿no? Ahí es peor la alarma. Estamos en ese momento en el que el debate público, a mi juicio, estaba, y luego creo que en este caso se ha demostrado que está equivocado, había esta cosa de, puede ser peor la alarma que era el cuando virus. Fernando Simón hablaba como de 3 o 4 casos, ¿no? Y casi que ni se podían salía dar. él todavía, Sí, y hay esta cosa de, teníamos el recuerdo de algunas pandemias anteriores que se había gastado en el Tamiflu un pastón y luego la gripe no había sido para tanto, o sea, a veces en las que se había, digamos, sobreactuado, que en realidad es lo que hay que hacer en estos casos, pero bueno. Y entonces yo me convencí de que, digamos, España está equivocada, ¿no? Que a veces eso me pasará y estaré equivocado yo, ¿no? Pero digamos, yo ese día tenía una cierta convicción de que los números que llegaban de China decían... Eran preocupantes. Eran preocupantes. Y el titular era, ¿cómo se compara, responder una pregunta que la gente tiene, ¿cómo se compara el COVID con la gripe? Los datos dicen que no me acuerdo, es más contagioso y más letal. Y publicamos eso no sé si todavía en febrero o el 1 de marzo con los datos de edición, ¿no? Entonces, claro, no hay tantas ocasiones, o sea, no hay tantas ocasiones en las que detectes una omisión. Otras veces pasa al revés, ¿no? Otras veces haces tú la apuesta y tal, pero ese es el trabajo. Ya me has dado una pista, que es que utilizas preguntas, ¿no? Que se hace la gente y a partir de esas preguntas construyes también tus historias con datos. En Evercom al final también utilizamos muchas veces los datos, ¿no? Que manejan nuestros clientes para ser capaces de construir historias que generen impacto, ¿no? Que generen relevancia. Y a nivel social se utilizan muchas veces datos para sentar también mindsets, ¿no? Y relatos. Claro, mi pregunta es, ¿tú tienes algún truco a partir de todo lo que has ido trabajando con datos para que seamos capaces de saber dónde y cuándo con un dato nos la están colando y nos están dando la vuelta o cuándo ya un dato realmente hay que darle esa importancia? O sea, no hay un atajo. O sea, yo creo que el atajo es tener esa pausa para decir las cosas casi nunca son tan sencillas, como te decía. Entonces, una forma es algo que distingue a la gente que te quiere manipular o persuadir, es que te intenta hacer ver las cosas como más simples de lo que realmente son. O sea, en general, cuando hay una discusión alrededor de un asunto, es porque detrás hay un debate genuino. Ninguna de las partes asumen que tiene un debate genuino. Muchas veces las partes están convencidas de que no hay ningún debate. Pero yo creo que es mejor atajo pensar, si estamos discutiendo por esto, quizás hay algo que discutir. Es decir, hay una tensión, hay un trade-off, hay ventajas e inconvenientes. En el fondo, lo que experimentamos todos cuando tú te tomas mucho tiempo en una decisión, ¿no? Yo estaba ahora eligiendo el cole para mi hija, que tiene 3 años y va a empezar el colegio, y hay que ponerlos en el orden de lista y hay que ver... ¿Haces eso también para...? Bueno, lo hace todo el mundo. O sea, hay chats... Sí, pero a lo mejor tú, como eres de datos, igual te haces un Excel. Igual, lo que hago eso con todo, pero digamos, este es un ejemplo en el que todo el mundo es cuantitativo, ¿no? Entonces todo el mundo va allí y pregunta, ¿no? Y la gente como se angustia mucho, ¿no? Y porque además, y hay como estrategias, ¿no? De no pongas tu primera opción, pon tus... Sí, porque da menos puntos. Tal. Bueno, entonces esta cosa, ¿no? Y vas a ver los coles y tú entras allí y te enseñan el cole, pero que es como, tienes como partículas de realidad. Es como, y no, pues me ha gustado, tal, pues este está bien, que tiene el patio, está muy bien. Y es como, yo qué sé cuánto importa el patio. En lo que yo quiero conseguir del colegio de mi hija, que tampoco sé exactamente lo que es, ¿no? Que sea feliz, ¿no? O que aprenda. Es como, no, es que el patio está muy bien. Y es como, ¿cuánto importa el patio con la impresión que te ha dado una profesora que ha hablado allí en esa reunión, que no sabes si va a ser la profesora de tu hija? Entonces, ese es como un buen ejemplo en el sentido de cualquier decisión de estas. Es como, no es evidente cuál es el mejor cole.
de todos los que he visto. Aunque los he ido a ver, aunque puedo... Bueno, tienes 4 datos, ojalá tuviésemos más datos, pero bueno, claro. ese es otro melón. Pero o sea, que la gente está familiarizada con la incertidumbre. Acabas tomando atajos, ¿no? Para Sí. tomar decisiones, porque si no te vuelves loco, ¿no? Bueno, hay 2 formas aquí de hacerlo. Una es hacerte la trampa, que es la más dominante, de estar convencido de que has acertado. De una manera un poco loca, ¿no? Me pasa o sea, la gente es como, mi colegio, no, está fantástico, no sé qué, y tú se lo vendes a otra gente y te Para detectas convencerte a ti mismo. vendiéndole a otra gente, decir, hostia, tienes ni idea de si, o sea, que decir, si ni he empezado el cole, ¿no? Pero tú estás como muy convencido de que, o sea, sentimos, porque eso te permite como convivir con tu decisión, ¿no? Total. De sentir que has acertado muy fuerte, ¿no? La otra postura, que es mi consejo, es asumir que igual de los 3 que has puesto no has acertado con el que es el mejor, o entre es el segundo, igual efectivamente es mejor el otro. O sea, que tú no sabes cuál de los 3 es mejor, pero que como nada importa tanto. O sea, en el futuro y el destino de mi hija importan 1.000.000 de cosas. O sea, importa el cole, importa su madre, importo yo, importa la familia, importa su carácter, importa los amiguitos que coincidan en el cole, un regalo que le hicimos, una maestra que tendrá, sus padres, nuestro dinero, nuestro barrio, nuestra ciudad, la cultura española. Entonces, si te haces la lista de la madeja increíble de cosas que tienen algún efecto, bueno, pues si me equivoco un poco en el cole no pasa nada, ¿no? Porque tiene todas las otras cartas. Entonces creo que un equilibrio es como, tienes que tomar las decisiones como poniendo mimo en todas, pero aceptando que no puedes tomar todas perfectas. Y que no hay verdades tan absolutas, ¿no? Pero asume pensamiento crítico, ¿no? Asume... La otra, digamos, lo que es una ficción absoluta es pensar que en esas 1.000 decisiones que vas a tomar, has acertado en todas. Claro. ¿Qué probabilidad hay Claro. de que yo todo lo que he decidido, tiene 3 años, le quedan muchas decisiones, de si el colecho, la lactancia, el carrito, si duerme, la sacamos del cuarto con 6 meses o con 9 meses? O sea, ¿qué probabilidad hay de que hayamos tomado la decisión óptima en todo eso? No, es imposible. Otra cosa que a mí me genera mucha inquietud es que hay una superabundancia de información, ¿no? Y yo siempre he dicho que creo que la información es uno de esos bienes que no responde al principio de la escasez, ¿no? Que cuanta más hay, más valor tiene, porque más enriquece. Pero también es cierto que quizás un exceso de información a la que a veces se le da mucho crédito y quizás no lo tiene tanto, pues tampoco conviene, ¿no? Una sociedad muy inundada de ruido. ¿Cómo hacéis para discernir una fuente de datos fiable de la que no lo es? Y de nuevo, ¿qué consejo darías a la audiencia, o incluso a un director de marketing, para decir, mira, en este dato me puedo anclar, en este dato me puedo fiar y este no? O sea, lo primero es que los problemas de la sobreinformación son reales, pero es peor la alternativa. O sea, la escasez de información, Claro. que ahora es verdad que es difícil verlo, ¿no? Porque es cierto que los problemas de hoy son los problemas de la escasez de atención, si quieres, ¿no? O sea, hemos intercambiado. O sea, en 1996 era escasa la información y ahora es escasa la atención, que es como morir, en cierto modo, morir de éxito, ¿no? Y eso es como todo mi negocio. O sea, todo lo que es el periodismo ha sido absolutamente transformado y está absolutamente sometido a un terremoto que la atención, es decir, el tiempo de la gente, se ha convertido en un bien escaso y en una moneda. Y eso ha cambiado todo lo que tiene que ver con mi trabajo y con con este ejecutivo de marketing también. Y creo que subestimamos lo transformador que es eso. Es decir, hacer un periódico hoy, como se hacía en el mundo de la escasez de información, es imposible. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, la experiencia de leer un periódico, cuando alguien cogía un periódico y lo abría y decidía que iba a leerlo, y estaba desayunando, no tenía otra cosa que hacer, iba a hacer eso. Entonces, como creador, como el que hace ese contenido, es como mi competencia ahí era la siguiente noticia. Esa era mi competencia. Ahora, cuando escribes algo en el móvil, y el 90% de lo que escribimos, no te digo ya un periódico, pero todos en general, se va a consumir en un móvil, estás en un ecosistema que es una guerra en términos de atención. O sea, alguien está leyendo tu historia y en cualquier momento puede
saltar una alerta, un WhatsApp de su tal, una cita en Tinder, una cosa de Amazon que te va a llegar a casa. Es decir, la competencia es salvaje. Es como, es que no. ¿Cómo vas a competir con, no te digo ya que puedan ver Netflix y puedan ver, es que compites con la familia y el sexo de la gente? O sea, es que no te vale casi nada, ¿no? Entonces, eso es como una brutal transformación, ¿no? Entonces, creo que no es solo qué fuentes me fío. O sea, eso es como desde el lado de qué fuentes te fías, pues ahí como, bueno, pues en el fondo lo que tienes es como la marca, es decir, ¿quién es la autoridad que hay detrás de la autoridad o la persona que hay detrás, ¿no? Es como la credibilidad es una moneda muy importante en este nuevo ecosistema. O sea, ¿quién tiene credibilidad, no? Y ha habido grandes sorpresas. Por ejemplo, hemos descubierto que la gente le da mucha credibilidad a otras personas. O sea, las instituciones, la credibilidad de las instituciones como un periódico, han salido perdiendo en términos de economía de atención. Tú entras en cualquier plataforma nativa de atención, Instagram o YouTube, y ahí solo hay personas. Ahí prácticamente solo hay personas. O sea, los ganadores de las plataformas nativas de atención son personas. Los creadores de contenido. Los creadores, que a lo mejor tienen un equipo de 300 personas. MrBeast, cuando hace los vídeos en YouTube más vistos del mundo, no sé cuántos empleados tiene, pero tendrá cientos de empleados. Pero los vídeos están hechos como si los hiciese él. Y él sale su cara, y en sus dientes en concreto, en todos los previews de todos los vídeos. Y no ha creado una marca que se llame Fan and Whatever. Es MrBeast. Aunque realmente es un emporio. Pero es todo el contenido ganador nativo se pone detrás de una persona. Los motivos es fascinante. ¿Por qué esto? ¿Por qué ha ganado esta comunicación? ¿Por qué genera tanta credibilidad, no? Bueno, los CEOs escribiendo en LinkedIn en primera persona. Que es como, ¿esto por qué? Es que unos lo escribirán ellos, otros no lo escribirán ellos, pero hay esta cosa de comunican en primera persona. O el CEO de Nvidia, que estamos hablando antes de entrar, el CEO de la empresa tecnológica y una de las 3 empresas más grandes del mundo, va a un podcast y está 2 horas hablando. Esto en otro momento era como, ¿por qué en el trabajo que tú esperas de un CEO es que pueda responder en abierto, digamos, y de manera esponjosa total de 2 horas sobre su negocio? Porque eso a la gente le da credibilidad. O genera atención, o por lo que sea. Entonces, es loco que nosotros podemos decir el nombre de todos los CEOs de las grandes empresas tecnológicas, que todo el mundo sabe quién es Sam Altman y Elon Musk y Zuckerberg. O sea, ¿y eso, de dónde sale eso, no? Bueno, eso es nuevo, pero eso es claramente la consecuencia de algo. Y creo que lo que no creo que se va a poder es luchar contra eso, de momento. O sea, creo que eso hay que asumirlo como un hecho. Es decir, que notas a los creadores de contenido como nuevos generadores de credibilidad social, ¿no? Frente a lo mejor las instituciones o los totalmente. O sea, organismos de investigación. Con matices, digamos, con matices, porque luego es cierto que uno de los grandes activos que tiene una cabecera como El País es que cuando la cosa nosotros cuando tenemos un pico de tráfico y cuando, digamos, tenemos nuestros mejores números de audiencia, cuando las cosas se ponen serias. Hay un apagón y toda España se ha quedado a oscuras y el que tiene cobertura en el móvil se conecta al país. Ahí sí se recurre. Un tren pierde el tal, una pandemia, es decir, está claro que hay una parte, digamos, de esa credibilidad, retenemos una parte muy importante que es cuando hay un problema además urgente. La urgencia, esa la tenemos. Tú sabes que es un sitio donde El País, cuando se produce La Dana, un periódico como El País, nosotros en horas tenemos allí a 25 personas. Y en eso no tenemos competencia todavía. Y eso la gente reconoce que hay un activo. Y cuando tú pones toda la maquinaria y la pones ahí, pum, tal. Entonces, eso lo hemos retenido. Y eso lo hace una institución. Pero al mismo tiempo hay como los creadores de contenido, y creo que todos los periodistas tenemos que coger mucho de eso, tienen una credibilidad en el día a día que hay que reconocer. O sea, que la gente
para lo que pueden hacer, por ejemplo, darte consejos de cocina, o o recomendarte electrodomésticos, o decirte que este mando es muy bueno, que estos son buenos tips para jugar al FIFA. Es decir, hay toda un espacio de o consejos de salud, o cómo adelgazar, o tener una dieta sana. Es decir, ahí hay un montón de credibilidad que la gente ha transferido a personas que ponen su cara detrás de ese contenido, que tampoco me parece una locura. Oye, yo creo que se busca un poco la experiencia, ¿no? Lo que buscas detrás de alguien que te cuenta algo es, oye, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué conocimiento, experiencia? ¿no? Y luego, los incentivos. O sea, esta gente que pone su cara, cuando tú pones tu cara a algo, o sea, cuando yo hago una predicción electoral, y esta es la predicción electoral que hace Kiko Llaneras, es que yo tengo en juego ahí mi credibilidad. ¿Tú crees? Sí, tu y autoridad. si es recomendando una cafetera, y la realidad es como, ¿de quién te fías más recomendando una cafetera? ¿De un influencer que, si resulta que es una mierda de cafetera, le van a decir que está recomendando, haciendo publicidad de una cosa que es una birria? ¿O de una marca un poco etérea? Las marcas también sobreviven a estas cosas, porque son más grandes, pero digamos que no me parece loco que cuando una persona es incongruente, eso está muy penalizado socialmente. Y eso, todos los creadores de contenido están sometidos a ese baremo de tú eres congruente en lo que dices y en lo que haces, y en lo que recomiendas y en lo que vendes, y si dices que hay que pagar impuestos pero luego te mudas a cierto sitio, pero a lo mejor no lo dices y entonces sí que te puedes mudar. O sea, pero ese, digamos, prueba del algodón al que sometemos a las personas probablemente es más potente o más fácil con personas y con instituciones. Ahí está también el reto, ¿no? De que las marcas encuentren en estos creadores de contenido vehículos para trasladar su mensaje, pero que realmente lo sean, ¿no? Porque al final casarse con un creador de contenido hay que saber hacerlo muy bien para que esté en línea con la marca, ¿no? Esto también creo que han encontrado fórmulas. Creo que han encontrado fórmulas porque del otro lado, digamos, bueno, una ventaja del nicho, o digamos la publicidad de nicho, es que tú puedes encontrar una persona con una audiencia que genuinamente usa y disfruta tu producto. Si tú antes lo tenía que anunciar Bertín Osborne en la tele, pues podía anunciar 15 cosas. Pero tú puedes encontrar a alguien, un gamer, que usa unos cascos de tu empresa, que no eres una gigantesca empresa, pero haces cascos para gamer, y él le gusta, los usa y los recomienda genuinamente. Y a la gente que tiene un criterio parecido al suyo, es un buen producto, es un buen match, y casi no hay persuasión aquí. Esto me lleva a pensar en, dentro del mundo de los datos, la cantidad de negocio que mueve el mundo de los datos. Porque ya no solo hablabas antes del ejemplo del fútbol, ¿no? Como ahora se ha profesionalizado tanto, ¿no? El análisis de los partidos desde la perspectiva del dato, pero también las herramientas de visualización de los datos, la capacidad de sacar datos de todo, ¿no? De hecho, hay una página web que acepta apuestas de cosas muy locas que van a pasar en el mundo, ¿no? Y pues voy a apostar que Trump va a invadir Groenlandia, ¿no? Y que, de hecho, creo que está haciendo mucho dinero esta página web, ¿no? Claro, esto tiene una parte muy positiva, como decíamos, de que, oye, pues la información abunda, pero no hay una intención de a lo mejor fabricar datos ya por fabricarlos. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, y el equilibrio. Yo creo que ha habido un aprendizaje bastante social con esto, ¿no? O sea, yo creo que ha habido un aprendizaje de hace 10 años, cuando los datos eran escasos y empiezan a tener un espacio, se sobrevalora. O sea, ¿no? Parece que es como que si tienes un ranking, entonces un ranking y dices los 5 mejores sitios para trabajar. Y eso es como una realidad. Y es como, bueno, pues depende, ¿no? Porque tú el ranking, ¿de dónde sale esto? Que tú decías, ¿quién lo ha hecho? Claro. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué metodología es? O sea, y entonces creo que ya ha habido un aprendizaje de decir, ojo, que aquí alguien haga un gráfico de barras no quiere decir que esto toque la realidad ni por asomo. Entonces creo que nos hemos vacunado un poco como sociedad sobre eso. Todavía, digamos, los datos tienen una cierta capacidad de persuasión. Pero tú, por ejemplo, crees, Kiko, que tenemos una sociedad alfabetizada desde la perspectiva de datos? Por ejemplo, el caso que veíamos de la hamburguesa, ¿no? Es decir, oye, somos capaces de analizar datos. Y me acuerdo cuando
cuando trabajaba en la radio, que me decían, ojo, en noticias económicas, ¿no? Que me tocó de esto, no des más de una cifra por frase porque la gente se vuelve loca, la gente está a otras cosas mientras escucha la radio, y esto es también un poco una crisis de atención, ¿no? Y de intentar simplificar. ¿Realmente la gente está alfabetizada en datos como para ser capaz de leerlos, interpretarlos y trabajar con ellos? Que, por ejemplo, en los años 90, con este ejemplo. Si alguna gente más y alguna gente menos, ¿no? Pero creo que en general subestimamos la capacidad de comprensión, digamos, de la gente, de números y de cualquier otra cosa. Además, yo creo que es un buen consejo. Yo escribo asumiendo que justo lo contrario. O sea, yo prefiero que un lector mío de la newsletter lea algo y diga, hostia, no sé si lo pillo del todo, que piense que le estoy tratando como si fuera imbécil. O sea, creo que es peor pasarte de, a ver, te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. ¿Esto a quién le ha hecho gracia que se lo digan alguna vez? Nunca nadie, ¿no? Es como, no, tú cuéntame la versión para adultos y explícamelo. Es decir, si yo no entiendo, o sea, es como el que usa jerga. Es como, oye, no uses jerga. Yo no sé lo que significa esta palabra que estás diciendo, pero creo que puedo entender lo que hay detrás. Entonces, si no es lo que es KPI, a lo mejor no entiendo una frase. Pero si me dices, no, las métricas que usamos para evaluar si las estamos haciendo bien o mal. Ok, correcto, lo entiendo. No era para tanto. Pero lo mismo con los datos. Es como, si no pillas un gráfico a la primera, es como, bueno, no, pero en lo que muestra es la relación y tal. Ok, vale. Pero creo que la gente puede... o sea, que tienes que hacerlo así por... Que no tratemos a la gente de tonta, ¿no? Por respeto al lector. Pero además, es que la moneda no es la inteligencia del lector. La moneda es la atención del lector. Entonces aquí el equilibrio es... Tú tienes la atención. ¿Cuánta atención tienes del lector? Y eso es lo que te va a decir cuánto de complejo puede ser lo que le pongas delante. Le interesa mucho. ¿Tienes mucha atención? Entonces puedes hacer virguerías. O sea, yo nunca he escrito nada tan sofisticado, complejo, digamos, en el periódico o profundo o exigente en términos de atención como en la pandemia. Os decía. Es decir, yo escribía porque además se tocaba un poco con lo que ya había hecho en mi vida académica, entonces, pues bueno, y estuve 1 año y medio sin leer de nada más, ni escribir de nada más, pero yo mandaba 3.000 palabras con fórmulas, excepciones, paradojas, una tesis, otra tesis contraria, gráficos, escalas no lineales y tal, y la gente se lo bebía. ¿Por qué? ¿Y por qué no hago eso ahora? Porque entonces lo que tenía era una atención increíble, porque tenía información que los lectores juzgaban valiosa y útil sobre un riesgo mortal para su vida. Entonces, claro, si tú tienes esa capacidad, si tienes toda esa atención, tú puedes hacer cosas muy exigentes con la atención. Lo que pasa es que cuando no tienes toda esa atención, que es la mayoría de los días, pues no puedes hacer eso, que es el otro aprendizaje. Es como, pero esto vale para todo, vale también para escribir como muy bonito, ¿no? O sea, la gente que tienes una visión muy literaria del periodismo es como, está guay, pero si la gente ha comprado tu novela, te ha dado esa atención. Si la gente está leyendo tu crónica de los que pasó ayer... Te la ganas no quieren palabra, claro. No, o sea, acéptalo. Es como, ¿para quién estás escribiendo? O sea, a mí me encanta escribir bonito y pensar una frase mucho y hablar de nostalgia y de costumbrismo. O sea, que yo hay muchas cosas de las que me gustaría escribir, pero que siento que no es lo que quiere el lector ese día. Entonces... Eso vale un poco también para la complejidad, ¿no? Es que a mí me fascina, tú te meto en una historia de la paradoja del precio del alquiler y no sé qué y tal, y a mí me fascina, yo estoy 15 días metido en unos datos, pero yo no puedo darle todo eso a mi lector porque a mi lector no le importa tanto. Entonces yo tengo que hacer la síntesis del trabajo del editor es ese, ¿no? Es como, a ti te tiene que fascinar algo porque se tiene que contagiar, tú tienes que escribir de lo que a ti te alucina, ¿no? Pero luego tienes que pasarlo por un embudo porque al otro lado hay esa otra persona, ¿no? Entonces, con la complejidad de un gráfico pasa lo mismo. Entonces, no es que la gente no tenga capacidad de bla, 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 de apreciar lo bien que escribes, es que a la gente no le interesa. Claro. Ese día lo bien que escribes. Sí, va en la línea de lo que comentabas, ¿no? Vamos a empezar con una pregunta que interese al lector, que es un primer aprendizaje que nos has regalado hoy, y otro es, oye, pues no le tomemos al lector oye, prefiero que me pase de capaz, ¿no? Otros titulares ganadores de la economía de la atención, que hablamos mucho, es como las preguntas es uno, porque es primero, eso le dejas una pregunta en la cabeza y la gente la tiene, que hace un segundo igual no la tenía o no exactamente, pero sobre todo otro ganador de economía de atención en términos de titulares son los titulares claros. Porque la gente, si para algo no tiene tiempo, es para un titular que no entiende de qué va lo que hay al otro lado.
O sea, si tú tienes algo que la gente quiere, de así van las encuestas, titulas así. Así van las encuestas, no tiene ningún misterio. Es bonito un titular, no es bonito, pero a la gente le interesan las encuestas, entonces si pones así van las encuestas, al que le interesa dirá clic. Entonces, es más, tú te sientes más gratificado si dices componiendo un titular bonito, críptico y paradójico y tal. Sí, pero la gente quiere claridad. Necesita claridad porque está sometido a 1 millón de links. Lo que pasa es que igual el clickbait te obliga a hacer otra cosa, Kiko. Claro, pero el problema del clickbait es como... O sea, tendemos a hablar del clickbait de los titulares, pero el clickbait es un defecto de los artículos, no del titular. Es decir, si tú tienes un titular que capta la atención de manera increíble y dentro satisface esa promesa, tú lo que tienes es como... Es decir, si tienes un titular diciendo los aliens llegan a la Tierra, ¿es eso clickbait? No, es clickbait si no han llegado a la Tierra. No, si dentro es, no, la película de no sé quién dice que no sé cuál, es como, vale, me has robado, esto es robar, esto está mal. Pero si tú dices, y dentro tienes un documento desclasificado con fotos de alienígenas andando por la calle, entonces es como... Has cumplido lo que has prometido. Claro, es la hostia. Entonces pasa a veces con las preguntas. ¿Estamos a las puertas de una tercera ola? Eso no es un titular de clickbait, es un titular que genera, o sea, que capta atención si luego tú tienes 3.000 palabras que merecen esa atención sobre esa pregunta que es importante, ¿no? Entonces, tú no puedes juzgar un titular de su dosis de clickbait hasta que entras, ¿no? Entonces, por supuesto, hay titulares lamentables y hay formas de robar la atención increíble. O sea, el de los aliens es un ejemplo, ¿no? Pero hasta que no entras dentro, tú no sabes si te han robado. A lo mejor es lo contrario. Kiko, estuve en la temporada anterior, no, creo que fue la pasada, estuve con Jordi Pérez Colomé, compañero tuyo de tecnología, donde hablamos también mucho de la profesión. Y amigo, además. Y también amigo de nuestra casa, la verdad, porque también le seguimos mucho. Y hablamos mucho de la profesión. Y no quiero también dejar de preguntarte a ti, si tuvieras que aconsejar a un joven que le mola mucho el mundo del periodismo de datos, ¿qué consejos le darías de, oye, pues fórmate por aquí, tira por aquí, usa este tipo de herramientas, empieza por... ¿Qué le dirías? O sea, ahora mismo el consejo yo creo que es fácil casi para cualquiera que esté empezando en cualquier cosa. Es inteligencia artificial. Inteligencia artificial. O sea, es la disrupción evidente en cualquier industria. Y es una ventaja competitiva que tienes. O sea, ¿qué ventaja competitiva tienes cuando eres joven? Que tienes que no tenga alguien senior, ¿no? Tienes cierta energía, tienes cierta formación, tal. Pero lo que sobre todo tienes tiempo. Tienes libertad y tiempo para... Tiempo. Que en el fondo la libertad es el tiempo, ¿no? Es como... tienes las 10.000 horas, ¿no? O sea, es decir, para aprender algo, y aprender algo significa saber para qué funciona, para qué no funciona, cómo funciona, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Necesitas práctica, necesitas esas 10.000 horas de práctica deliberada. O sea, no vale usarlo así, no, es usarlo y de manera deliberada, querer entender, querer ver cómo ha hecho alguien algo, copiártelo, imitar, no sé qué. O sea, eso es lo que, donde tienes una ventaja para hacer eso es cuando eres joven, en general, ¿no? Tú te puedes hacer una juventud simulada si te coges un sabático, o sea, hay otras formas, pero el nativo de esto es la juventud, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como la inteligencia artificial va a transformar un montón de posiciones y es que a lo mejor te contratan por eso. ¿Cómo va a transformar el periodismo de datos? Bueno, que no lo sabemos, eso es lo que tienen, por eso tienen que hacer las 10.000 horas. Porque si yo no necesitaría esas 10.000 horas si supiese exactamente lo que tengo que aprender. O sea, esa es la oportunidad. Que es, ¿cómo? Es que... Pero ahí ya es especular. O sea, yo no le he metido 10.000 horas, pero intento meter el máximo que puedo. Y es como... Por ejemplo, en nuestros flujos de datos o sea, yo tengo una parte de mi equipo, es como programa en el día a día. Yo programo en el día a día. Tengo más responsabilidades de gestión y estrategia y tal, pero programo todas las semanas. Llevo igual 2 meses que yo no ejecuto el código en mi ordenador. Lo leo, o sea, lo escribo con Cloud Code, sobre todo. Él escribe el código, él hereda el código que yo ya tenía, entonces lo actualiza, hace algo muy parecido porque eso sabe hacer muy bien.
escribe código nuevo, yo leo el código que escribe, por lo tanto yo necesito saber programar, porque leo lo que escribe y me sirve para juzgarlo, ¿no? Pero no lo estoy... Entonces eso cambia los procesos, ¿no? De golpe es como... la verificación ha cambiado, ¿no? O sea, yo antes, para saber que yo estaba haciendo algo bien, un proceso bien, si lo hacías tú más o menos sabes, te vas como verificando durante el proceso. Y ahora es más bien, el trabajo es como, me llega un producto final y tengo que decir, ¿cómo sé yo que esto está bien? Si no lo he hecho yo. Uh-huh. Se parece un poco a si tienes un equipo, cuando alguien viene con algo que ha hecho. Sí. Entonces tú confías, tú tienes que saber qué habilidades tiene alguien, si tiene esta capacidad para hacerlo o no. Pero en este caso es una inteligencia artificial. Pero es como, Claude Code es capaz de hacer esto que le he mandado. Entonces, ¿cómo sabes si es capaz? Porque lo has usado muchas veces, ¿no? O luego tengo que decir, bueno, ¿qué procedimientos hacen falta en mi trabajo para someter a juicio un producto final, ¿no? Y que tenemos pruebas unitarias, movernos a procesos con una verificación, con más test, bueno, o sea, hay que aprender. Y luego las preguntas son todas. Esto es como en el origen de los datos, en la visualización, en la programación. Pero ¿cuánto va a cambiar la edición de un texto? ¿Cuánto va a cambiar la distribución de un texto? ¿Cómo utilizáis ahora la IA en el país? Te hablo de mi equipo, que digamos probablemente el equipo de datos y visualización, te puedo decir cómo somos nosotros. En general hay como las herramientas se aprueban, hay todos unos comités de cumplimiento, de ética, de ciberseguridad, o sea, hay como todos unos procedimientos. Nosotros usamos, en el equipo usamos como la programación se ha movido hace 1 año y medio a usar herramientas con inteligencia artificial. Primero, durante el último año y casi hasta hace muy poquito, básicamente autocompletado. Es decir, tú tienes a alguien escribiendo el código y una inteligencia artificial te hace párrafos, digamos, de código. Pero tú ejecutas, tú compilas, tú revisas, tú estás presente, ¿no? Y en los últimos, de diciembre aquí, han dado el salto los agentes, que en el fondo es una inteligencia artificial que programa sola y te devuelve un resultado. Entonces, ahora estamos viendo cómo integramos eso, que genera unas tensiones nuevas. Pero es una herramienta imposible de ignorar en el futuro. O sea, es imposible renunciar a una herramienta así. Y de hecho se está llenando Twitter y LinkedIn de proyectos personales que eran imposibles hace 3 años. De un tipo que ha hecho una herramienta para dar consejos de la declaración de la renta, otro que ha hecho un navegador para consultar datos de toda la renta por municipios y de qué carrera estudiar, otra persona que ha puesto todos los trenes de Renfe sobre un mapa en tiempo real. Gente que lo ha hecho en su tiempo libre y que no lo podía haber hecho. Entonces es imposible ignorar, ¿no? Y luego la otra fase es como cómo lo estoy explorando mucho, cómo usarlo en la edición o en la parte, digamos, de textos. Entonces, básicamente, yo escribo todo lo que publico, lo escribo yo. Pero lo lee Claude, todo. O sea, tú sigues escribiendo el 100%, pero después te lo valida una IA. Incluso durante. O sea, al final, empezar de cero no tiene ningún sentido para mí porque el periodismo es un caso particular, porque yo hago piezas de 700, 1500 palabras. Me cuesta más escribir un prompt así súper sofisticado que diga exactamente lo que yo quiero que escribirlo, casi. Otra cosa es que vas a hacer un libro de 300 páginas. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí de golpe, si estuviera escribiendo otro libro ahora, no sé, estaría con otras preguntas, ¿no? Pero no, o sea, yo la forma más clara de saber lo que yo quiero de un texto, o sea, yo soy mi cerebro está muy entrenado para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, soy muy eficiente escribiendo como yo quiero. Entonces, no necesito que me escriba nada, ¿no? Entonces, pero eso, la edición, no te digo ya corregir fallos, detectar las peores partes de tu texto. Este cierre, este final no... Y te sirve, te dice que algo no funciona. O verificar todos los números. Hago mi análisis y tal. O sea, he programado algo en un código, un modelo de predicción electoral, lo que sea. Y luego he escrito un texto alrededor de esos números. Entonces, mi Claude Code sabe esos números mejor que yo. Los ve como... A mí me gusta el símil de estas sí es como si les das un corpus de texto, en este caso pues un código y los resultados de unas simulaciones y un montón de datos sobre unas elecciones o lo que sea, y es como si te lo imprimieses en la pared, te pusieses ahí en la pared todos los folios, todos los documentos y tal, y estas IAs miran esa pared y lo ven toda la vez. Es sobrehumano, o sea, yo no puedo verlo toda la vez.
Entonces ellos ven todo a la vez, ¿no? Entonces, he escrito este texto sobre estos datos. Verifica todo lo que digo aquí. Y tiene paciencia infinita para ir número a número. Y he puesto 7, has puesto 7% y aquí pone 8%. Te has equivocado. Es que lo ejecuté otra vez y se ha movido un poco. O digo que los resultados de 2023 del partido no sé qué fueron no sé qué. Y va a Wikipedia y verifica ese número. Y hace un tipo de edición que son horas de humano hasta un nivel que no tenemos en los procesos, ¿no? Entonces, el equilibrio entre cuánto quieres usarlo para amplificar tu trabajo y cuánto lo quieres hacer para economizar tu trabajo, eso es una decisión distinta. Pero solo para mejorar tu trabajo... No, está claro que me comentabas la parte de la programación. Es que en programación, que además es un trabajo muy, muy mecánico, muy matemático, es que acelera muchísimo, ¿no? Brutal. Pero claro, yo me pregunto, tú que además eres también un creador de contenido, se va a devaluar el valor, o sea, se va a perder el valor al contenido. Un libro, un libro te lo traduce una IA. Es que los traductores están ya poniendo encima de la mesa que... El valor se moverá a lo que hagamos de manera diferencial con respecto a una IA. Entonces, ¿cuál es ese valor diferencial? Esa es la apuesta difícil, ¿no? Es como, yo creo que ser una persona y poner tu cara a lo que haces, como venir aquí y contar lo que hago, eso se va a revalorizar. ¿Por qué? Por aquí esta parte, por ejemplo, que hablábamos de la credibilidad. Y la gente va a confiar en las personas. Creo que eso se va a redoblar. Y le vamos a tener en Instagram. Todo el mundo, ya todos son bustos parlantes, van a ser bustos parlantes que son personas. Y personas con sus defectos. El otro día estuve haciendo pruebas de generar una voz sintética como la mía, ¿no? Y le usé Level Labs y tal, y me lo hice y tal, y va a dar el pego, está bien, tal, es gracioso. Entonces, como mete muletillas, ¿no? Entonces usé eso, tal, lo hice, estaba haciendo la prueba, y luego usé otro software para editar reels de Instagram y tal, y coge el audio y te lo corta y tal. Entonces usé una IA para poner muletillas y otra para quitar muletillas. Pero es como muy relevante del mundo al que vamos, ¿no? Creo que ese mundo entonces, ¿qué cosas creo que son difíciles de sustituir, o dónde yo voy a proteger mucho mi valor, ¿no? Es como, tienes que tener una voz, tienes que tener una credibilidad, tienes que ser una persona, tienes que tener unos gustos. Entonces, a mí me interesa mucho la inteligencia artificial, más que a mis lectores de la newsletter, y ellos se comen muchas movidas de inteligencia artificial. Pero eso es lo que yo puedo compartir de manera genuina. Y a lo mejor hay temas muy importantes que a mí no me interesan, y entonces eso no sale en mi newsletter. Yo podría forzar y usar una IA, pero ese artificio es el que creo que no tiene sentido, ¿no? O que yo diga, oye, la semana pasada nos mandé una newsletter porque me he mudado. Pues eso cumple un papel en esa comunicación, ¿no? Y luego, claro, habrá algunas cosas que nos resultarán más dolorosas. O sea, habrá algunas cosas que... no lo sé. O sea, por ejemplo, la síntesis es una de las cosas que aún hacía, ¿no? Es como sintetizar información, es una de las virtudes del periodismo. Y no sé si la vamos a saber proteger. O sea, no sé si tiene sentido que yo no tenga una versión de mi newsletter en vídeo para estar en YouTube. Que yo solo tenga que dejar, que se puede generar automáticamente. Que se genera automáticamente. ¿No has pensado hacer una versión de tu newsletter en podcast, en audio, automática? Bueno, es que la tecnología está todavía a tocar, ¿no? Lo he pensado, claro, pero es como, ¿qué pierdo yo ahí? Es como, esto es solo una ganancia neta porque ahora mismo no está. Es como hay un montón de gente que está en esas plataformas y mis ideas no están. Y en teoría el valor de mis ideas debía estar en el valor de mis ideas. Si cambian un poco de forma y llegan con rigor, porque esto es tan fácil como verificar que al final lo que dicen es lo que tú deberías decir, pues igual debería estar, ¿no? Entonces creo que en esa parte un poco en la distribución o incluso en la síntesis, ¿no? Es como si se puede comprimir mi libro en 50 reels, pues seguramente. ¿Lo quieres hacer? Ya. Pero hay un punto, o sea, yo tengo muy presente en la cabeza es cuando lo que está haciendo es narcisista. Y no quiero ser narcisista, quiero hacerlo bien. Pero bueno, esas son volviendo a los jóvenes, nadie tiene respuesta a nada de esto. Y no sabemos, además, que es lo más divertido de todo esto, no sabemos lo que la gente va a encontrar valioso. O sea, es cuando la disrupción de Internet, que sí que la viví muy de cerca,
nos encontramos 1000 sorpresas. O sea, la gente no anticipamos que la gente iba a encontrar valor en comunicarse por mensajes de texto, como un ejemplo recurrente. Todo en el 90 y pico fantaseábamos con todo iban a ser videoconferencias. Porque si se puede hacer una videoconferencia, llamar por una videollamada, porque ibas a querer hablar con alguien solo con audio, pues porque a lo mejor estás en pijama. No, la verdad es que si tú te pones a analizar cómo la tecnología ha ido cambiando, la comunicación, los medios de comunicación, realmente ningún medio acaba de desaparecer del todo. Todos acaban encontrando un acomodo, ¿no? Cuando llegó la televisión parecía que la radio pues, se iba a ir al garete, ¿no? O incluso los periódicos parece que iban a desaparecer con la televisión y la radio, ¿no? Y sin embargo, pues ahí resisten. ¿Tienen otro papel social? Pues probablemente tengan otro papel que el que les vio nacer o emerger, ¿no? Entonces, claro, hay muchas teorías muy catastrofistas respecto al impacto de la inteligencia artificial en el contenido, pero fíjate, joder, tenemos personas cada vez siendo más relevantes en el debate social, porque queremos ver realidad, porque queremos ver a gente, ¿no?, normal y corriente diciéndonos cosas que afectan el día a día de las personas. Entonces, frente a esa visión catastrofista, ¿no?, está pues una visión de, oye, pues cómo esto nos puede ayudar a ser mejores personas. Tú vas por ahí muchas veces con ese análisis que haces cada año, con esas cifras, ¿no?, que me gusta mucho, porque a veces construimos esas cifras en base también a sesgos y en base a realidades que, es que qué mal está la sociedad. Pues es que quizás esté mejor que nunca, pero no te has fijado en que no estás pagando por tus vacunas, ¿no?, como decías una vez, y a lo mejor pagarías mucho más por tus vacunas que por algunas tecnologías de las que te quejas y no las necesitas tanto, ¿no? No sé si tú eres catastrofista o eres de los optimistas como en estos resúmenes que haces, ¿no? Bueno, primero hemos hablado de sesgos. El catastrofismo es un sesgo. O sea, las personas... nuestra atención está hecha para ser arrastrada por lo negativo. Entonces es como eso, tienes que ser consciente. Además que eso lo experimentas todo en tu piel cada uno, ¿no? Es como tú cuando tienes un problema de salud, ¿no? O yo qué sé, pero puede ser una cosa muy liviana, ¿no? Como una gripe o un menisco roto, ¿no? Y tú estás ahí en ese momento diciendo, joder, es que cuando me recupere del menisco, es que no voy a volver a quejarme de chorradas y de tonterías, y es que lo importante es la familia y la salud, joder. Y te recuperas del menisco y a la semana siguiente pierde el Madrid y dices, joder, vaya día de mierda. Y es como, hostia, te dura una semana la perspectiva. Tiene que durar un poquito más. Entonces, no, yo creo que hay que apreciar lo que tenemos. Entonces es como... Es cierto que las cabeceras, los periódicos, la tele han perdido, como industria has perdido, tú tenías un monopolio y lo has perdido en términos de atención, ¿no?, de distribución. Pero claro, el espejo de eso es que ha habido una democratización de la creación de contenido. Entonces, ¿es todo bueno de que cualquiera pueda coger un vídeo y decir lo que quiera? No es todo bueno. Pero una parte es positiva, ¿no? Y ese es un poco el equilibrio. Yo ya lo llamo a veces las paradojas de la abundancia, ¿no? Es como ahora todo el mundo puede ir de viaje y entonces el problema es la turistificación. Pero cuando la gente no podía viajar, eso era un problema también. O la obesidad es un problema, pero el hambre era otro problema. Entonces es verdad que cuando tapas un agujero encuentras... Salen otros. Salen otros. Sí. En general, y pues yo respondo a tu pregunta, creo que en general los agujeros nuevos o los problemas de segundo orden son menos problema que el anterior. Es decir, yo prefiero la abundancia de información a la escasez, prefiero la obesidad a el hambre y prefiero la turistificación y enfrentar la turistificación y solucionarla que la gente no pueda salir, que vivir en 1600, que la gente se pasaba toda su vida sin ir a 30 kilómetros de su casa, ni experimentar, ni vivir, ni asomarse, ni tener la libertad de habitar un mundo más grande. Pues Kiko, muchas gracias por ayudarnos a pensar claro, como promete tu libro. Te leemos en El País, te leemos en la newsletter de Kiko Llaneras. Para quien no esté suscrito que lo haga, ¿verdad? Así que nada, muchas gracias por venir a acompañarnos. Nada, gracias por la atención, es un privilegio. Nada, y gracias también a vosotros por seguirnos. Ya sabéis que estamos en Spotify, en iVoox y en YouTube, y nos vemos en el siguiente capítulo.